Incluso hasta se han creado influencers en redes sociales que son AI, ¿no? Son imágenes generadas en AI, todo generado por AI. Entonces, ¿cuál es el límite que eso ahorita existe, pero hacia dónde crees que va a ir? Qué equivocados estábamos, ¿verdad, Jaime? Pensábamos de que la creatividad, nuestro egoísmo, nuestro propio homocentrismo de repente, teníamos quizás la característica más importante que era nuestra creatividad, que estaba un poco libre. Hoy en día se ha volteado un poco el punto de vista al respecto y se piensa que las actividades manuales van a ser las últimas en automatizarse. Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su conductor, Jaime Sotomayor, y hoy nos adentramos en el emocionante mundo de los modelos de lenguaje de aprendizaje profundo, también conocido como los LLMs, y la inteligencia artificial generativa. Para guiarnos en esta exploración, contamos con la presencia de un verdadero crack en el tema, Omar Flores, quien nos ofrecerá su visión experta sobre estos avances tecnológicos. Con Omar, profundizaremos en cómo los LLMs y la IA generativa están impulsando una revolución en distintas industrias, desde el arte hasta la educación, redefiniendo lo que es posible en el campo de la inteligencia artificial. Examinaremos el impacto de estas tecnologías y su potencial para remodelar nuestro futuro. Un aspecto crucial de nuestra conversación será el papel de la IA en el combate contra los contenidos tóxicos en redes sociales. Omar compartirá sus insights sobre cómo estas herramientas pueden contribuir a crear entornos digitales más seguros y constructivos. Asimismo, nos enfocaremos en las estrategias propuestas por Omar para posicionar a Perú como un líder en el campo de la inteligencia artificial. Discutiremos los pasos que Perú podría seguir para convertirse en un pionero en la adopción y desarrollo de esas tecnologías, marcando un precedente en la historia tecnológica de América Latina. Este episodio es imperdible para aquellos interesados en la inteligencia artificial y su capacidad para transformar nuestra sociedad. Únase a nosotros en este diálogo fascinante con Omar Flores y descubramos cómo la inteligencia artificial está configurando un futuro innovador y lleno de posibilidades. Listo, démosle la bienvenida a Omar. Hola Omar, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bastante bien, Jaime. Gracias por la invitación y contento de conversar contigo tan temprano. Sí, acá son las 9 de la mañana. Tú sé que ahorita estás en Arequipa, pero normalmente, ¿en qué parte del mundo vives? Gran pregunta. Los últimos 6 meses he estado viajando bastante. He estado entre San Francisco, Francia, Italia, incluso Marruecos, tratando de viajar lo que no pude viajar en los últimos 10 años. Increíble, buenísimo. Ha estado como nómade digital, ¿no? Trabajando remotamente por todos lados. Exactamente. Ese concepto me parecía tan extraño hace unos 5 años y me dio la curiosidad de tratar de explorarlo. Es difícil trabajar con tantos time zones, sobre todo si tienes gente que depende de ti en otros lugares. Requiere mucha disciplina, pero empiezas, digamos, a tratar de hacer cosas en la mañana, luego cosas en la tarde, luego cosas en la noche. Pero es muy interesante. De hecho, sí, es complejo. A ver, yo no puedo decir que lo he hecho, pero uno de mis socios sí lo hizo en nuestra startup anterior. Él era el CTO, o sea, digamos, conté que esté con una buena conexión de internet, podía hacer todo el trabajo de programación necesario, pero era increíble porque se fue a lugares recontra, digamos, poco buscados. Estuvo creo que en Siria y luego en el borde de Siria con Turquía, no sé, estuvo en lugares bastante remotos, pero lo que él buscaba era garantizar tener acceso a internet y con eso no perder un poco el ritmo de trabajo, pero tener reuniones y coordinar y agendar bien, difícil. Pero hay un montón de herramientas creadas por los medios digitales. De esto no trata el episodio, pero solo te quería ir, por si alguien está escuchando y quería interesarse, a ver, pues Omar ha tenido la experiencia y animo a otros a hacerlo también. Pero bueno, arranquemos y me encantaría primero que la audiencia te conozca. Cuéntanos tu trayectoria profesional, cuáles han sido las cosas que te han llevado a hacer lo que haces actualmente. Mi nombre es Omar Flores, soy de Arequipa. Estudié la carrera de Ingeniería de Sistemas en Arequipa. Luego hice un doctorado en Estados Unidos en un tema que en ese tiempo era muy nuevo o no era tan popular como lo es ahora, que se llama inteligencia artificial.
Estudié 5 años el doctorado, tuve algunas pasantías en IBM Research, Intel Labs, luego trabajé en Intel Labs, en el equipo que desarrolló la silla de ruedas por el profesor Stephen Hawking, alrededor de 5 años. Tratamos de generar la siguiente versión de dispositivos que funcionen ya no con teclados ni con mouse, pero que funcionen, por ejemplo, con ritmo cardíaco, que puedan, digamos, que la densidad de tus huesos, por ejemplo, sea tu password para poder entrar a un programa, para tener dispositivos que puedan entender el ambiente. Le llamábamos environmental intelligence o algo así, inteligencia ambiental. Es decir, que tu celular sepa en qué lugar de la casa te encuentres, basado en el sonido, basado de repente en las interacciones que suceden en la habitación. En este caso, a las empresas muchas veces les importa saber si estás en la cocina, si estás en ese momento viendo televisión, o si estás a punto de dormir, o si acabas de despertar. Tratamos, por ejemplo, de entender si es que eres el conductor o el chofer. Entonces tratamos de usar el giroscopio para saber si entrabas al carro por la izquierda o por la derecha. Porque en teoría los dispositivos tenían que adaptarse a cuál es tu rol en ese momento. O tratábamos de entender si estabas caminando, manejando, o si estabas de repente en un bus. Y existen diversas ondas que pueden, digamos, entender un poco incluso la forma en la que circula las turbinas o de repente el motor de un auto es diferente al motor de un bus. Entonces existen ondas electromagnéticas que el celular puede captar para saber si estás manejando o de repente si estás yendo en un bus. Después trabajé como gerente de investigación en un banco llamado Capital One, desarrollando chatbots. Y después trabajé como científico investigador en Twitter, en la red social, tratando de entender, entre otras cosas, los lenguajes, cómo un solo algoritmo puede entender tantos lenguajes al mismo tiempo, y sobre todo tratando de entender la toxicidad que existe en las redes sociales, tanto imágenes como en texto. Increíble, qué bacán, digamos, dentro del mundo de la tecnología o inteligencia artificial, ha sido bien variado el portafolio de cosas que has podido explorar y hacer. Entonces creo que te has enriquecido de diferentes experiencias, diferentes culturas. Estamos hablando de banco, una red social, creo que has podido ver un poco de todo. Y de hecho, al ver un poco de todo dentro de este espacio, has también visto la evolución de las mismas, ¿no? En otro episodio pasado hemos conversado un poco de cómo es que fueron arrancando las inteligencias artificiales, ¿no? Hasta el punto que estamos hoy, pero me encantaría quizás profundizar más en lo que vendrían a ser los LLMs, los Large Learning Models, ¿no? Y luego lo que vendría a ser Generative AI, que son las dos cosas que ahorita está de moda, pero todo el mundo está, cuando piensa en eso, estamos pensando solamente en ChatGPT, y creo que tú puedes ampliarnos un poco la mente. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que hay ahorita, en qué se está utilizando. Claro que sí, estimado Jaime. Para poder entender un poco lo que es Generative AI, uno tiene que hacer la analogía del cerebro izquierdo y derecho del ser humano. Lo que hemos visto hasta hace 2 años fue el auge de lo que se llama Discriminative AI o inteligencia artificial discriminativa, que literalmente consistía en tener un black box y luego empezar a clasificar cosas, ¿no? El rostro de una mujer versus el rostro de un hombre, o de repente un sentimiento positivo versus un sentimiento negativo. Era una tarea discriminatoria o discriminativa, porque clasificaba o diferenciaba una clase versus otra, ¿no? Eso es más o menos la forma como funciona el cerebro izquierdo del ser humano. Sin embargo, el cerebro derecho del ser humano es mucho más artístico, es mucho más, si se quiere decir, incluso ingenioso, en el sentido de que no funciona en base a conexiones lógicas, pero funciona más en base a conexiones incluso más plásticas, más artísticas. En ese sentido, escribir es una experiencia artística, pintar es una experiencia artística, hacer música es una experiencia artística. Y no es casualidad de que la forma como funciona la IA generativa esté dando resultados en generación de texto, generación de imagen y generación también de audio, ¿no? De canciones. En ese sentido, la IA generativa nos permite paso a paso construir un cuadro mucho más grande, donde ese paso puede ser una palabra, puede ser un píxel, puede ser una onda de frecuencias, hablamos de música, y es un poco lo que está dando la hora. Está dando la hora porque no habíamos todavía interactuado con modelos tan grandes hasta hace 2 años. Y juntaron gente muy loca en una startup llamada OpenAI, que pertenecía a Y Combinator. De hecho, creo que Y Combinator es el primer, uno de los primeros, o si no el primer empresa que salió de Y Combinator Research.
y entrenar un modelo, y ahora esto a una escala Bueno, Sam gigante. Altman, que era el presidente de Y Combinator, sale, deja el rol y luego se convierte, digamos, en el, no sé si el título correcto era CEO de OpenAI, ¿no? Pero digamos que se ha encargado de gestionar esta organización. Entonces sí hay ese vínculo, como tú dices, ¿no? Sale de Y Combinator. Entonces el tipo notó que había algo detrás, ¿no? Y sabía de que se podían crear ya no features, pero ya directamente capacidades que no existían en ese momento. Y teníamos IA generativa desde hace mucho tiempo, pero no a esa escala. Y a esa escala nos dimos cuenta de que podían generar cosas casi tan bien como un ser humano. Entonces, ese es un poco el roadmap donde nos encontramos ahora, teniendo en la punta del iceberg a Generative AI, pero también entendiendo que pocas empresas pueden entrenar estos modelos tan grandes. Pero como son tan nuevos, estamos explorando las capacidades que tienen, están teniendo también mucho hype y nos sorprenden constantemente porque estamos descubriendo poco a poco los límites de la IA generativa. Ejemplos concretos incluyen ChatGPT, Gemini, o incluso distintos modelos que pueden generar música hoy en día, Midjourney, etcétera, ¿no? Pero estamos, digamos, aprendiendo nuevas capacidades. Entonces, digamos, poco para poner el contexto de las diferentes, ¿no? Generative AIs que se han ido creando en este momento, ¿no? Hemos visto cómo grandes corporaciones como Adobe han empezado a incrustar estas funcionalidades dentro de sus aplicaciones ya existentes, dígase Photoshop, donde seleccionas una parte de la imagen y le dices, dibújame un lago o una montaña o elimina tal cosa. En qué otros espacios está incursionando Generative AI actualmente que estén realmente generando algo transformacional en la industria? Una cosa muy importante es que la industria del entretenimiento es una industria gigantesca que apenas había sido tocado con Generative AI. Hace poco vimos una película que era la de Harrison Ford en Indiana Jones, la última, y el tipo aparece 20 años menor de lo que en realidad es con IA. Entonces el tipo parece mucho más joven, teniendo un algoritmo que puede ciertamente hacer un tracking de cada frame de la película y generar una versión consistente con las anteriores, que sea mucho menor, ¿no? En ese sentido, yo creo que la Ese es el sinergia, concepto de deep fake, ¿no? claro, deepfakes, digamos, ¿no? Que puede ser para generar una cara falsa, que puede ser para cambiarte el género, que puede ser para cambiarte el color de los ojos o el peinado, pero también puede ser para quitarte años, ¿no? O incluso para aumentártelo. En términos matemáticos, hablamos de un espacio matemático donde tú decides en qué dirección transitar ese espacio. La dirección de la edad, la dirección del color de pelo, la dirección, no sé, del género. Matemáticamente se pueden incluso codificar esas cosas. Pero long story short, para resumir, um, estamos viendo y vamos a ver más la intersección entre la industria del entretenimiento y la IA. Habíamos visto inicios o indicios de que podían, digamos, coexistir y vamos a ver canciones nuevas, vamos a ver, digamos, libros enteros generados con IA, pero sobre todo, y es algo que todavía no se dice mucho, vamos a poder anticipar tendencias, vamos a poder anticipar qué canción a la gente le puede gustar y generar una canción sobre eso, ¿no? Vamos a ver, digamos, qué actor el público puede estar interesado en revivir y vamos a revivir ese actor y vamos a hacer una secuela de una serie, una película respecto a eso, con cierto margen de predecir de que va a ser un éxito de taquilla, ¿no? Increíble. Creo que una de las cosas que normalmente cuando pensábamos años atrás en inteligencia artificial era que, digamos, ok, puedo entender que las computadoras pueden hacer mejor el trabajo mecánico, automatizar y cosas por el estilo. Entonces, sí, los conductores de carro van a preocuparse, un call center o todo lo que, digamos, era automatizable. Y pensando de que creatividad no iba a ser un espacio donde la computadora realmente podía entrar, o por lo menos no en un tiempo corto, pero ahora estamos viendo cómo escriben mejor copies, ¿no? O por lo menos a un costo fraccionar, o sea, ya para qué contratar a una persona para que me maneje redes sociales cuando un bot lo puede hacer mucho mejor. Eh, Edición de gráficas, escribir canciones, predecir canciones y así. Incluso hasta se han creado influencers en redes sociales que son AI, ¿no? Son imágenes generadas en AI, todo generado por AI. Entonces, ¿cuál es el límite que eso ahorita existe, pero hacia dónde crees que va a ir?
qué equivocados estábamos, ¿verdad, Jaime? Pensábamos de que la creatividad humana en nuestro egoísmo, en nuestro propio homocentrismo de repente, pensábamos de que teníamos quizás la característica más importante que era nuestra creatividad, que estaba un poco libre. Hoy en día se ha volteado un poco el punto de vista al respecto y se piensa que las actividades manuales van a ser las últimas en automatizarse. Me explico. Cosas como la robótica y la inteligencia artificial no van a la misma velocidad. Mientras que la inteligencia artificial, como es un sistema uh, que vive dentro de un sistema virtual o digital, puede escalar de una forma exponencial. Mientras que la robótica escala de una forma lineal, porque está restringido por los propios límites de la física que nos rodea. Es decir, de que si yo tomo un vaso y lo tomo, implica, digamos, características tan importantes como poder tener de repente suficiente tracción en mis dedos, que no sea la fuerza suficiente para hacerlo caer, tener la suficiente capacidad de entender dónde lo dejo y anticipar dónde lo voy a soltar, entender el peso que tiene. Entonces, todas esas variables son muy difíciles de modelar todavía por un robot. Entonces, parece que los límites de la IA están restringidos por el ambiente físico que los rodea. Por eso todavía será difícil tener un robot que pueda limpiar, que pueda lavar los platos, que de repente funcione en una fábrica sin realizar una actividad repetitiva. Entonces, parece ser que Claro, quizás hay un ejemplo que podrías incluir ahí en eso es, por ejemplo, cuando ChatGPT entrena sus nuevos modelos, toma quizás unos cuantos meses poder salir con un cambio sumamente drástico porque le incluyen, no sé, millones más de datasets. En cambio, Boston Dynamics, que hacen robótica, cada salto de evolución toma mucho más tiempo porque cada iteración, como incluye hardware en el proceso, toma más tiempo hacer el machine learning, es decir, que vaya aprendiendo en base a este ensayo de error. En cambio, el otro, como tú dices, es un ambiente 100% virtual y no tiene componente físico. Esas iteraciones probablemente lo hacen millones de veces más rápido. correcto. Además, si yo digo hoy es manzana, es un error obviamente gramatical, pero digamos, si es un error de una máquina en un ambiente físico, puede incluso ser peligroso para la vida de otras personas, ¿no? Entonces, hablamos incluso de diferentes niveles de seguridad involucrados en un error en estos sistemas. No, en verdad es increíble eso. Y ya como para pensar más a futuro, de hecho estaba leyendo este libro AI 2030, no sé si lo has podido leer, pero son estos escenarios futuros en el año 2030, donde ya el AI está sumamente metido en nuestra sociedad y cuenta diferentes escenarios, diferentes culturas, como para también hacerlo un poco más diverso. Y es impresionante los ejemplos, ¿no? No spoileo el libro, pero sí me encantaría tener tu perspectiva de qué es lo que podemos esperar de aquí. No 2030, porque todavía tenemos un trecho por recorrer, pero en los próximos 2 años, yo como ya sea estudiante, emprendedor o CEO de una gran corporación, ¿qué le dirías a cada uno en el contexto de lo que se viene en AI? Como para que esté preparado. Cuando decimos, por ejemplo, que la IA puede generar una canción en el futuro, no nos referimos solamente a generar la canción, nos referimos a generar la canción del verano, por ejemplo. Nos referimos a generar un hit. Si algo hace bien hoy día la inteligencia artificial es predecir tendencias, predecir qué cosas nos van a gustar. Un poco entendernos como una masa, ¿no? Como una gran cantidad de datos y saber qué es el dato más probable. Entonces se puede anticipar ciertamente, o se podrá anticipar ciertamente, canciones, películas, no solamente la película, pero de qué trataría la película para ser un blockbuster, ¿no? Eso me parece que lo veo muy cercano. Y ahí, Omar, perdón que te interrumpa, pero ¿quién tiene el poder en ese sentido? O sea, ahí siempre hemos hablado que toda la innovación viene de las startups, emprendedores, ¿no? Mientras que las grandes corporaciones, que son unos elefantes, no adoptan. Pero en este caso, suena que las corporaciones tienen el capital para invertir en eso y probablemente tengan la data histórica como para utilizarla para entrenar el algoritmo. Suena como que mientras más grande empresa, más recursos tienes más para ganar acá. ¿Es cierto o las startups tienen algún potencial como para sacar un as bajo la manga?
Vamos a hablar de ambos casos, ¿ya? Porque, digamos, en estos últimos 10 años hay una tendencia que me gustaría compartir con ustedes. Y es algo que estaba hablando con Ragin hace unos días. Um, Ciertamente lo que he visto con tantos avances tecnológicos, hablamos de CNNs, hablamos de LSTMs, hablamos de RNNs, hablamos de Transformers, hablamos de Stable Diffusion. Todos son nombres de algoritmos que están marcando han marcado una tendencia en los últimos 10 años acerca de Deep Neural Networks, o sea, algoritmos de redes neuronales que pueden ciertamente habilitar estas capacidades que estamos hablando. Lo que he visto es de que con el tiempo el algoritmo se vuelve un commodity y el hardware también se vuelve un commodity, a pesar de la ventaja inicial que te dan. ¿Qué es un commodity? Un commodity es algo que tiene un valor, pero que después de un tiempo de repente se vuelve moneda corriente, ¿no? Y que todo el mundo ya no refleja de repente ese factor de diferenciación inicial que tenía. O sea, digamos que tipo el hosting cloud de Amazon, IBM, Azure de Windows, o sea, como que de Microsoft, o sea, como que ya es intercambiable hasta cierto punto, entre todos compiten, ya no hay tanta diferencia que si te das por uno o por el otro tienes una gran ventaja. Te pongo otro ejemplo, o un contraejemplo. También tienes ChatGPT, que era un modelo privado, el cual la gente se decía, ¿qué habrá entre su modelo privado? Y no sé, meses después tienes una versión abierta de ese modelo privado. Entonces, y ya todo el mundo puede usar Llama, todo el mundo puede hacer de repente Falcon, todo el mundo puede usar, digamos, una especie abierta de ese modelo, y la gente pensó de que, bueno, tienen una ventaja competitiva por tener algoritmo. No es así. 6 meses después tenemos algo abierto que podemos entrenar nosotros mismos. Entonces, en mi experiencia, el algoritmo que parecía el sauce secret, el secret sauce, la salsa secreta de la pizza de repente, se vuelve un commodity finalmente, y el hardware también. Entonces, parece ser que lo que no se vuelve un commodity son los datos. Se dice, Andrew Ng, que es uno de los padres de la IA moderna, nos dice que la IA es la nueva electricidad, pero los datos siguen siendo el nuevo petróleo, ¿no? Entonces, quien tiene el petróleo quizás Exacto, sí he escuchado esa. eso, eso. Y respondiendo a tu pregunta simplemente, quien tiene datos tiene la ventaja inicial y permanente. Pero cuando hablamos de datos y startups, también tenemos que entender de que las startups están relacionadas a comunidades pequeñas, a comunidades nicho, que ciertamente incluso son muy caras para obtenerse en una empresa grande como una empresa corporativa. Entonces, la startup tiene la ventaja de trabajar en modelos nicho que más adelante serán de repente propias industrias o definirán de repente un caso de uso muy potente. Entonces, si yo trabajara en una startup, me enfocaría en un nicho y trataría de que ese nicho se anticipe a que sea de repente algo mucho más potente más adelante. No sé, por ejemplo, si existe una startup que esté generando música hoy en día, pero me enfocaría en tratar de generar la siguiente versión de reggaetón de repente y enfocarme solamente en reggaetón como mercado nicho para competir más adelante con Sony o Warner Brothers o no sé, o Meta, qué sé yo, más adelante. Exacto. Claro, porque si tratas de hacer una competencia tan frontal en un espacio tan amplio, no tienes todos los recursos ni la capacidad de obtención de toda esa data como para competir con una gran empresa. Pero como si tú dices, ¿no? Nicho, y es una de las cosas que yo he enfocado bastante en la tesis del fondo que estoy construyendo, y es la verticalización. O sea, encontrar un espacio chico, inicialmente chico, donde las grandes corporaciones no puedan entrar porque simplemente no les hace sentido hiperespecializarse en ese espacio, pero lo suficiente amplio en las ranuras como para poder entrar e ir expandiéndose e ir cogiendo los demás espacios nicho hasta convertirse en una gran empresa, ¿no? Entonces creo que complemento a tu sugerencia para las startups, se encuentren en esos mercados nicho, vuélvanse no commodities, sino todo lo contrario, vuelvan a ser algo súper especializado de alto valor y ahí vas a tener más ventaja que una gran corporación. Es como un local 0 to 1, ¿no? Algo así. Una cosa por el estilo, así es. Porque de hecho sí es complicado tratar de ir de 0 to 1 en algo donde está, digamos, bastante competido por big players. Tendrías que venir con un respaldo económico fuerte, como quizás hemos visto en algunas startups de Silicon Valley bien financiadas o en los últimos años en América Latina, cuando había bastante, cuando había exceso de capital
creo que podía uno irse cara a cara con grandes corporaciones. Pero hoy día tenemos que ser un poquito más ajustados con eso. Entonces, interesante, digamos, hacia dónde va el futuro, ¿no? Nuevamente, ¿no? El tema de la creatividad, todo. Y me gustaría quizás ir a otros usos que la inteligencia artificial puede generar que quizás no son tan visibles para el usuario, ¿no? ChatGPT es como que, ya, tengo una herramienta de AI que me está ayudando, ¿no? O el autocorrector de Google Docs me está sugiriendo cómo cambiar esta palabra por otra. Pero hay cosas que quizás se desarrollan, pero no son visibles al usuario. Como por ejemplo, sé que has trabajado en una herramienta para detoxificación digital con el uso de AI. Sé que no me puedes compartir gran detalle de esto por un NDA que has firmado, pero me encantaría, dentro de lo que se puede, que nos cuentes de qué trata, ¿no? Y cómo es que AI está haciendo, era la manera de ir y no por qué otras tecnologías alternativas. Con todo gusto, Jaime. Quizás la palabra, no sé si es detoxificar, porque detoxificar suena como que quieres liberarte de, no sé, de todo, algo que has tomado o algo así. Pero detoxificar o, digamos, quitarle la toxicidad a una red social significa en este contexto tratar de eliminar o filtrar contenido que es no saludable, ¿no? De hecho, la palabra saludable también probablemente no es correcta, pero básicamente hablamos de amenazas de una persona a otra, hablamos de compartir datos públicos, hablamos, por ejemplo, de gente que es discriminada por su forma de pensar o por su género. Es todo lo que ustedes ven cuando ponen en el botón reportar y sale una lista de cosas que deberías reportar. Es un poco eso, ¿no? Es un poco que la IA tome en cuenta esas señales, le llamamos, digamos, señales negativas, donde las señales positivas serían de repente un like, de repente compartir un post, pero una señal negativa sería un reporte, ¿no? Sobre un determinado tema. Entonces, algo que hacíamos era básicamente escalar a nivel de Twitter, que son alrededor de 200 millones de tweets por día, tratar de automatizar el proceso de elegir qué cosa debería ser filtrado, ¿no? En ese sentido, interesantemente, muchas veces el ataque de una persona a otra se refleja en una parte de la imagen con una parte del texto. Entonces, literalmente el problema se reduce a encontrar qué parte del texto interactúa con qué parte de la imagen de forma negativa. Y para eso se usa mucho Transformers, se utiliza mucho procesamiento de imagen también, para tratar un poco de encontrar sin etiquetas cómo alguien podría, digamos, empezar a generar contenido. Interesantemente, incluso antes de que pueda ser generado. Es decir, si una persona empieza a generar contenido de ese tipo, uno puede calcular la probabilidad, digamos, de que lo que esté escribiendo en ese momento sea, digamos, algo potencialmente dañino para otra persona, ¿no? Entonces, estos son algoritmos que más o menos están públicos y son parte del estado del arte. Entonces, ciertamente se puede hoy en día tratar de entender el contenido y tratar de entender qué tan saludable o no puede ser. Pero a una escala grande y usando solamente los reportes de la gente, uno puede efectivamente, puede ciertamente empezar a entender qué contenido no es saludable con cierta probabilidad. Siempre hay un área gris muy grande que necesita ser, digamos, no automatizada, pero manejada por personas. Pero a veces la gente no imagina la cantidad de datos que estamos hablando. 200 millones por día se acumulan en un mes y es imposible que un ser humano pueda ir una por una, tratando de ir por todos los casos de forma particular, ¿no? Entonces, sin inteligencia artificial ese problema no podría ser resuelto. Exacto, porque ahí creo que ha habido mucha presión a las redes sociales de moderación, hagan bien su trabajo de filtrado, que hay cosas que no deberían estar ahí. Pero claro, el nivel de complejidad que es poder tomar o evaluar cada uno de estos casos, algunos quizás son sencillos, pero otros quizás están en un borde de la subjetividad. Entonces, quizás los reportes lo están haciendo como una manera de atacar, ¿no? No están tratando de ayudar, sino están abusando quizás de la funcionalidad y no puedes tener humanos detrás evaluando cada caso de reporte. Tienes que utilizar un sistema que pueda realmente tomar ciertas decisiones y las que ya son muy difíciles probablemente y recién derivarlas a seres humanos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, cómo el AI, y dentro de lo que nos puedas compartir, hace su trabajo, o sea, cómo hace esta verificación de imagen, texto,
¿Cómo sabe cuando algo realmente ha vulnerado o no los códigos de conducta que hay en las plataformas? Ustedes cuando han trabajado con ChatGPT se han dado cuenta que la generación es por palabra, ¿no? Ven palabra a palabra cómo se forma una línea y eso porque el algoritmo entiende el texto como una secuencia de tokens, como una secuencia de palabras. Entonces entiende la imagen de una forma parecida. Se puede, por ejemplo, una imagen uh, generar distinto número de grillas y entender cada parte de la imagen como si fuera una palabra. Entonces, así como usamos el algoritmo Transformer para poder entender el texto como un conjunto de palabras, podemos también utilizar el mismo algoritmo para entender las imágenes como otro conjunto de palabras. Y simplemente se trata un poco de entender cómo dos lenguajes, el texto y la imagen, interactúan de forma conjunta, ¿no? Entonces tendrás otro transformer que empieza a entender qué parte del texto, o qué token, con qué parte de la imagen, frecuentemente ocurre en muchas imágenes o en muchos tweets parecidos, ¿no? Cuando tienes esto a nivel, digamos, de cientos de millones de tweets o de posts en una red social, empiezas a ver tendencias, empiezas a ver patrones. Y eso se repite probablemente con cierta frecuencia más adelante. Interesante. O sea, no sabía al detalle, digamos, cómo es que funcionaba, pero claro, es el mismo concepto de separarlo en pequeños, ¿no?, fragmentos, tokens, y de ahí mirarlo como un todo interesante. Y bueno, entonces al final, no sé si es que algún tipo de estadística pudieron sacar de qué tan eficiente o cuán más eficiente era el uso de AI o cuánto menos están cayendo, digamos, en subjetividad o en biases, ¿no?, en discriminación. Claro, no puedo decir la cifra exactamente, de forma clara, Bueno, sí. pero puedo decir de que fue que el algoritmo que yo hice redujo por primera vez en 2 dígitos la cantidad de toxicidad que habíamos visto. Y no habíamos visto tal magnitud de avance antes. Y eso fue un caso de uso, un caso de éxito muy grande en la empresa en ese momento, ¿no? De cómo un solo algoritmo podía entender texto e imagen de forma conjunta y funcionaba realmente bien. Hasta antes solamente trabajábamos en texto o solamente en imagen, pero tener un algoritmo que pueda un poco aprender de ambas resultó un caso de éxito terrible en ese tiempo y usamos para varias aplicaciones más adelante. Bueno, ahora me gustaría quizás movernos más a un espacio para entender cómo está el tema de AI siendo desarrollado a nivel global, ¿no? ¿Cuáles son los países que probablemente estén a la vanguardia, que estén destinándole más capital, más talento humano? Y no me refiero en un aspecto de quién está desarrollando más startups o aplicaciones basadas en AI, sino quién está empujando un poco más el desarrollo tecnológico, quizás más científicos de datos involucrados en esto. No sé si será Estados Unidos o un país europeo, probablemente China. ¿Dónde estamos? ¿Quién está dando la primicia? Sin duda, quizás una métrica para responder esa pregunta esté orientada a quién tiene la mayor cantidad de GPUs en el mundo, ¿no? O quién tiene, por ejemplo, la mayor cantidad de TPUs. Los TPUs son como los GPUs de Google. Y ciertamente nos daremos cuenta de que es Estados Unidos y de que son, digamos, algunas empresas de Estados Unidos, ¿no? Hablamos de corporaciones grandes que pueden tener la cantidad de hardware para poder entrenar estos modelos grandes. Y hoy en día casi están mayormente enfocados en Generative AI. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, estamos hablando también de Francia. De hecho, acaban de sacar una startup de un modelo de lenguaje abierto que se llama Mistral, el cual es otro más de los que ya existe, pero por ejemplo existen Anthropic en Estados Unidos, existen probablemente 2 o 3 parecidos también. Entonces, al final del día es quién tiene la suficiente cantidad de tarjetas gráficas para poder replicar estos modelos a gran escala. Y casi siempre es Estados Unidos o Canadá. Claro. Es una batalla por infraestructura, pero también me imagino que a un costo competitivo, ¿no? Correcto, correcto, correcto. De hecho, hay un experimento que trató creo que era Anthropic, el cual quiso replicar el modelo de ChatGPT, el de 175 millones de parámetros o miles de millones de parámetros, y un modelo que era la mitad de grande de ChatGPT, les costó $200 millones entrenarlo. Entonces, para poder dar a entender la magnitud del costo de estos modelos, ¿no?
El fine tuning, o sea, el reentrenamiento con datos locales es mucho menos costoso. Pero el preentrenamiento, estamos hablando de que no algunos países, sino algunas empresas pueden hacerlo. Entonces, la pregunta quizás sería, ¿en qué países se encuentran los headquarters de estas empresas? Wow. Claro, no lo había visto por el tema de el costo, o sea, la capacidad de entrenamiento. Eh, y por ejemplo, talento humano, ¿quién se está jalando el talento? ¿Está correlacionado con los mismos países donde tienen este nivel de infraestructura? Claro, correcto, correcto. Estamos hablando básicamente lo mismo, ¿no? Buenísimo. Talento humano y capacidad de hardware. Sí. Increíble. Entonces ahora todo eso fue un preámbulo para ver cómo me ayudas a responder esta pregunta. Tú que has estado participando en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Perú, ¿qué rol tiene Perú en todo este mundo de AI o Generative AI? ¿Qué, qué podemos hacer para distinguirnos? ¿Cómo podemos sumarnos? ¿O simplemente tenemos que dejar que estas olas se den y sumarnos en el momento, como siempre, a cuando ya llegó la tecnología a todos lados, nosotros nos hemos acoplado? O sea, ¿qué puede hacer Perú para sumarse? ¿Qué puede hacer para distinguirse quizás en América Latina? Cuéntanos un poco sobre eso. Totalmente, estimado Jaime. Yo trato de ver esto como, o tratar de entender de que esta es la cuarta revolución industrial. Eso significa de que, ¿qué estaba haciendo Perú cuando se inventó la máquina a vapor, ¿no? ¿O qué estaba haciendo Perú cuando se inventó la electricidad? ¿Qué estaba haciendo Perú cuando se inventó la electrónica? ¿En qué posición nos encontrábamos cuando estaban en el Silicon Valley desarrollando estos semiconductores y estos, por ejemplo, estos chips para crear computadoras, ¿no? Y siempre hemos estado uno o dos pasos detrás, ¿no? Si hablamos como por ejemplo en términos de surf, siempre estábamos o antes o después de la ola, pero nunca encima de ella, ¿no? Sin embargo, esta nueva ola tecnológica es diferente a las anteriores porque está basado en datos y está basado en cómputo. No vamos a competir nunca en términos de cómputo si hablamos de Perú, pero sí en términos de datos. Entonces, quizá la mejor estrategia para Perú, y está un poco reflejado en la Estrategia Nacional de IA que desarrollamos en un año, es empezar a recolectar datos locales y usar esos datos como moneda de intercambio para atraer tecnología que pueda desarrollarse en el Perú. Me refiero, imagina si el Estado pusiera como tema crítico la captura de datos del transporte en el Perú. ¿Qué podemos hacer cómo podemos usar esos datos para generar de repente datasets que puedan alimentar modelos que están entrenando, por ejemplo, autos autónomos? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para poder entender cómo la gente transita en una De hecho, he ciudad? escuchado que Tesla ha estado acá en Perú entrenando sus vehículos. No sé si es que es porque han buscado uno de los lugares más retadores en el mundo como para poder obtener esa data, pero interesante. Es mucho más fácil tener un auto autónomo en una carretera que en una ciudad. La gente que ha ido a San Francisco se dará cuenta de la semejanza que existe entre algunas partes de Perú y San Francisco, porque la gente también maneja un poco de forma caótica, porque las calles son pequeñas, ¿no? Eso significa de que si yo tengo un modelo que está manejándose de forma autónoma con datos de Estados Unidos, pero que le falta de repente el momento cuando un perro empieza a cruzar la calle de forma inesperada, o un niño que se le escapa de la madre y la madre de repente no se está en la calle haciendo algo. O sea, estos outliers son muy costosos de recolectar y pueden tener implicancias de seguridad en los algoritmos. El punto es de que Perú tiene datos en los cuales, por ejemplo, por su propia capacidad de ser potencia, pueden representar un valor muy grande para hacer o tener empresas tecnológicas que entrenen datos parecidos en el Perú. Me explico. Hablamos de datos de minería, hablamos de datos de agricultura, hablamos de datos de repente de transporte, hablamos de salud. Entonces, si el Estado toma como esto, como decir, es nuestro nuevo petróleo, vamos a recolectarlo, vamos a versionarlo y vamos a darlo detrás de un API y vamos a decir a las empresas, oye, ¿quieres abrir una ciudad inteligente? Bueno, ten el modelo acá, te vamos a dar todas las facilidades para que lo desarrolles y vas a tú generar y vas a también dar puestos de trabajo de forma muy especializada y vamos a hacer, digamos, una especie de venture entre tú y yo
para poder, digamos, modernizar un poco la estructura de Perú, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el camino, empezar a utilizar nuestros datos como si fuera un recurso, ¿no? Pero no mandarlo afuera, sino literalmente encontrar la forma de que esto funcione acá en Perú. A ver, ayúdeme a desempacar eso porque me ha parecido sumamente interesante. ¿No? Quizás la analogía, ¿no? Como decías, la data es el nuevo petróleo, ¿no? Acá lo sacamos de la tierra, quizás lo exportamos antes que la refinen. Acá, cuando estamos hablando de la data, ¿no? API, que es esta interfaz, ¿no? Donde yo tengo, digamos, mi información en un lado, pero te permito accederla en base a una solicitud y te cobro por eso. O sea, si tuvieras que hoy tomar un rol en el Estado, ¿cómo harías esta ejecución? ¿No? ¿Cómo sería este servicio que genera el Estado para capitalizar de la data que tenemos? Correcto. Primero tenemos que hablar en términos de base de datos. Necesitamos una base de datos con un esquema común que sea compatible con todas las generadores de datos. Si hablamos, por ejemplo, de minería, y estamos tratando de automatizar procesos en la minería, deberíamos ser capaces de poder interactuar con las empresas que generan estos datos y que no están usándolo todavía para su propio beneficio, y ser capaces de enviar esos datos a un lugar central. Entonces, al tener tantos datos de forma diferente que miden de alguna forma la actividad en alguna parte del país y que conviven con un esquema parecido, ya se vuelven interoperables. Y un algoritmo, por ejemplo, puede empezar a encontrar correlaciones de las actividades mineras en Ancash y en Arequipa, y entender, por ejemplo, cuál es la mejor ubicación de repente, o cuál es la mejor característica para poder extraer minerales, o de repente cuál debería ser la mejor forma de ubicar los camiones para poder extraer, o cuál debería ser la frecuencia, por ejemplo, con los que estos salgan, de acuerdo a la calidad de la tierra. Se puede empezar a encontrar correlaciones si es que tenemos los datos que miden la actividad. Incluso se puede empezar a encontrar nuevos mercados que existan al respecto. Y esto es solamente un caso. Uno puede, por ejemplo, mejorar el sistema judicial en el Perú si empieza a digitalizar los documentos, ¿no? Y se pueden crear startups alrededor de estas ideas, alrededor de estos datos, si están disponibles también para la gente. ¿Cómo poder disparar el número de AI startups en Perú? Bueno, poner estos datos al servicio de investigadores, de universidades y de gente interesada, y que se creen mercados al respecto. ¿Qué pasa si un peruano utiliza todos los datos, todos los documentos digitalizados de las organizaciones gubernamentales de Perú para entrenar un modelo? Va a probablemente tener el primer modelo que sea, digamos, compatible utilizando, digamos, OCR, que es básicamente leer los textos del documento, y va a poder empezar a generar algo que compita de repente con un startup en Estados Unidos que funciona solamente con este tipo de datos, pero en inglés, ¿no? Entonces, podemos encontrar ventajas competitivas si utilizamos nuestros datos como un recurso y entendemos de que otros países y otras empresas no tienen esos recursos todavía. Ujú. Claro, o sea, explotemos esas ventajas que justamente tenemos nosotros y no nos habíamos puesto a pensar de que las podemos capitalizar. ¿Tienes algún referente de algún otro país en el mundo, no necesariamente América Latina, que ya haya empezado a capitalizar en eso? Y digo, no sé, una Estonia que ya tiene un gobierno bastante digitalizado, si es que lo está haciendo, pero no sé, a ver quién ya podría ser un referente para tomar inspiración, por no decir copiarnos. No tengo ningún referente conocido, lamentablemente. Me encantaría de repente conocer más y saber más al respecto. Pero incluso la ley peruana de inteligencia artificial fue una de las primeras a nivel mundial, que salió incluso alrededor de 2 semanas después de la ley de IA de Europa, ¿no? Entonces, realmente estamos en la capacidad de ser pioneros en muchas cosas, si es que tenemos autoridades que tienen la visión de entender que esto es la cuarta revolución industrial y que nos podemos meter de lleno a esta, que todavía no estamos lo suficientemente tarde, ¿no? Quizás una autoridad peruana debería preguntarse por qué Google no está trabajando en Perú, por qué Google no tiene una oficina de ingeniería en Perú, pero sí una de ventas, ¿no? Queremos que esto siga así, y si queremos cambiarlo, ¿por qué Google todavía no se encuentra acá? Es por un problema de datos y también por un problema de educación. Sin embargo, yo estoy totalmente convencido de que ese problema de educación puede resolverse de forma incremental si que existe la demanda de profesionales al respecto, ¿no?
Entonces, utilicemos las leyes del mercado para generar demanda, si tenemos datos disponibles, y traer estas empresas acá y generar poco a poco un cambio incremental, porque si la demanda existe, tenemos muchos más ingenieros que trabajen en estas empresas. Totalmente. Bueno, y Omar, tenemos que ver cómo hacemos para hacer estos cambios, porque no me gustaría que pasen, no sé, 10 años y tengamos otra conversación y digamos, oye, ¿cómo se nos pasó el tren, no? Teniendo todo eso sobre la mesa y teniendo, no te voy a decir el roadmap más claro del mundo, pero sí teniendo, digamos, una visión de, oye, esto es totalmente viable, es cuestión de que las partes se pongan las pilas y se empiece a hacer, ¿no? Estimado Jaime, no me gustaría, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nos digan, ustedes fueron la generación que se les escapó la tortuga, ¿no? Ustedes fueron, ¿por qué no hicieron nada en tu generación para cambiar esto si tenían la oportunidad de hacerlo? Mucho del trabajo extra que yo hago está relacionado un poco de tratar de no sentirme tan culpable de este tipo de cosas. Hemos creado, por ejemplo, una organización en Estados Unidos que se llama Latinx in AI, la cual da oportunidades de becas para que cualquier latino en cualquier parte del mundo, si tiene un trabajo aceptado, pueda tener el pasaje, el hospedaje y el registro de la conferencia top de IA en cualquier parte del mundo en donde se encuentre, ¿no? Entonces, en total ya son más de 800 personas que han recibido becas, donde los donantes, la gente que da el dinero para esta beca son corporaciones como Meta, Google, Nvidia. El único objetivo es que seas latino, que estés investigando IA y que apliques y tengas, digamos, aceptado tu trabajo en este workshop de diversidad. Entonces, esto lo hemos creado alrededor de hace 8 años y este es un ejemplo de que sí se puede canalizar estos esfuerzos para tener más latinos investigando inteligencia artificial. Excelente, me encanta la iniciativa. Ahí vamos a difundirla para que más puedan aplicar a ella. Bueno, entramos a la parte ya final de la conversación. Ha estado sumamente interesante todo lo que hemos venido conversando. Pero antes de despedirnos, te voy a hacer unas cuantas preguntas rápidas y para obtener también tus respuestas rápidas. Entonces, aquí vamos. A ver, si pudieras inventar una tecnología futurista hoy, ¿cuál sería y cómo cambiaría el mundo? Quizás sería el viaje al... Me gustaría viajar al espacio, pero a los fines del espacio, donde si el universo se expande, entender qué hay más allá del universo observable. ¿Cómo cambiaría el mundo? Quizás nos ayudaría a entender qué hay más allá, ¿no? Se dice que la nada es más grande que el todo, si el todo es todo lo que observamos. Entonces siempre me ha dado curiosidad qué existe más allá del todo, ¿no? Qué chévere. O sea, esa creo que es una de las curiosidades más grandes que hay, que no sé, como que sentimos que nunca podremos saberlo porque si el universo se sigue expandiendo, ¿cómo hacemos nosotros para poder llegar más allá? Entonces sí, por favor, diseñemos esa tecnología para poder aprender. A ver, hobbies ocultos. ¿Tienes algún hobby o interés las, que quizás no muchas personas conocen que practicas o haces? Mis amigos saben que estoy aprendiendo a tocar guitarra desde hace 2 años. Tengo en mi casa, si hacemos la reunión en mi casa, verías una batería detrás de mí. Y nunca supe que es un gran cardio, es un gran ejercicio de cardio. Después de un día que quieres destrozar todo, agarrar la batería y darle muy duro, es una gran forma de quitar del estrés. Y también me gusta mucho el buceo. Disfruto mucho ir a las playas y hacer buceo. Ah, qué bacán. ¿Eso dónde haces normalmente buceo? En varios lugares. Empecé en Brasil, hice un curso allá que se llama PADI, y luego hice en Hawái, hice en México, hice también en Chile. El lugar más loco fue en Cancún, tienen como cuevas subterráneas, entonces te puedes meter con los tanques de oxígeno debajo de la tierra y aparecer en otra cueva más adelante, ¿no? Y es total oscuridad, pero es muy interesante. Ves los rayos de luz, por ejemplo, por rendijas, como si fueran columnas de luz, literalmente, en medio de tanta oscuridad. Puede ser muy bellísimo. Ah, su madre. Sí, no sé, esa sí me generaría un poquito de ansiedad. A ver, si una inteligencia artificial creara una obra de arte basada en tu vida, ¿qué estilo artístico crees que elegiría? Qué buena pregunta, hermano, qué buena pregunta. Sería algo peruano, sería algo de repente como Fernando de Cislo, sería algo de repente como... De repente quizás no tanto el estilo, pero la temática sería muy, muy relevante, ¿no?
Pero sería quizás algo muy... Siempre me ha conmovido mucho eso del underdog, de cómo algo que improbable termina ganando una batalla. Me gustaría, no sé si sería sobre eso, pero me encantaría que fuera sobre. Está buenísimo, está buenísimo. Y la última, ¿cuál es tu forma favorita de desconectar del mundo digital y relajarte? Me encantaría decir los libros, pero hace tiempo que no leo libros. Me cuesta mucho, de hecho, en medio de esta vorágine digital. Entonces, mayormente mi información viene de videos últimamente. Pero si tuviera la capacidad de desconectarme, quizás sería con alguien que yo quiera, con alguien especial y irnos a un lugar de repente muy alejado sin internet. El lugar que he encontrado en estos últimos meses es Marrakech, en Marruecos. Y es un lugar totalmente caótico, con una cultura totalmente distinta. Y también 12 horas de Marrakech se encuentra Margusa, que es la ciudad que está cerca al desierto del Sahara. Y pocos lugares en el mundo me han impresionado tanto como el desierto del Sahara, porque es como que el desierto tiene vida, tiene como temperatura que ha absorbido durante el día y que poco a poco suelta en la noche. Y tú sientes de que está como latiendo, la temperatura está subiendo y bajando mientras tú caminas durante el sunset. Entonces, un lugar para desconectarse quizás sería el desierto del Sahara por Marruecos, más o menos. No, buenísimo. En verdad es tan difícil desconectarse uno hoy en día, pero creo que es una práctica saludable hacer su fasting tecnológico cada cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y buena elección del lugar, el que propones. Bueno, Mar, eso era el episodio de hoy y quiero agradecerte enormemente por sumarte, compartir tu conocimiento. Me da mucho orgullo ver todo lo que has venido desarrollando y todo lo que tienes todavía por delante. Entonces mantengámonos en contacto para que nos cuentes futuros proyectos y si es que alguien quisiera contactarte, poder colaborar de una cierta manera o preguntarte más sobre Latinx sin AI, ¿cuál es la mejor manera de llegar a ti? Por favor, escríbame a LinkedIn, siempre estaré contento de responder. A veces no en tiempo real, pero siempre encontraré la forma de conectarme. Sobre todo si son peruanos o latinos que quieran investigar en IA, que quieran de repente entrar a este mundo, siempre estaré dispuesto a tener un tiempo para tratar de guiarlos, ¿no? Y tratar de darles un consejo si es necesario. Es en mi particular interés que haya más Buenísimo. latinos haciendo inteligencia artificial, porque estamos muy centrados en Estados Unidos, estamos muy centrados en una cultura en la cual los latinos todavía no reflejan su propia particularidad de hacer las cosas, ¿no? Y me gustaría siempre colaborar al respecto. Quizás hablemos más adelante. Perfecto. Gracias por la invitación. Más adelante quizás te daré noticias de una startup que estamos haciendo, que está todavía empezando, y quizás más adelante Excelente. tendrás noticias nuestras, así que conversaremos quizás. Excelente. Buenísimo, Omar. Nuevamente, mil gracias y ya estamos conversando una futura oportunidad. Hasta luego.